Tal, luego de un análisis del texto de ponencia radicado de la salud, Gestar Salud, el gremio que agrupa a las EPS del régimen subsidiado en salud, pues llega a unas conclusiones que tienen algo de señal de advertencia sobre lo que podría pasar. La directora ejecutiva de Gestar Salud es Carmen Eugenia Dávila. Directora, gracias por acompañarnos en 6 AM. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo, y muy buenos días a todos los oyentes. ¿Quedaron preocupados después de mirar el texto en lo que tiene que ver con el régimen subsidiado o no? Sí quedamos muy preocupados en general por todo lo que se está planteando ahí. En esencia, pues no varía mucho de la propuesta inicial radicada por el gobierno nacional. Seguimos con las mismas inquietudes. Esas inquietudes tienen que ver con la falta de integralidad, en la propuesta, el fraccionamiento de la atención, no va a haber libre escogencia, las EPS se acaban en un término de 2 años, señala la norma, y se transforman en una figura que no vemos integrada en todo el contexto de la propuesta que se presenta. En esencia, esas son las preocupaciones que tienen unas repercusiones muy importantes para el manejo de los recursos y para la población. Ahora, ¿qué inquietud de estas les oyeron a ustedes antes de que se concretara el texto de la reforma? Nosotros frente al tema del manejo de los recursos, pues tenemos la inquietud que muchos analistas y los mismos partidos de la coalición han señalado, el manejo de los fondos territoriales, que lo creemos innecesario y que va seguramente a traducirse en muchos riesgos de corrupción, burocratización, politización y un gasto innecesario de recursos. Frente a la población, vemos un sistema fraccionado con responsabilidades fraccionadas en varios actores, en general regentado por el Estado, estatizado totalmente, donde se plantea en el último capítulo un rol de las EPS que tampoco es claro, porque un sistema tiene que estar de salud sobre todo, y lo que se dice en la justificación y demás tiene que estar totalmente integrado en redes integrales, evitar el fraccionamiento, ir a atacar los problemas que se han diagnosticado, y precisamente eso es lo que no se hace en la ponencia. El sistema lo están planteando fragmentado, con responsabilidades diversas, y la coordinación va a ser muy difícil. Directora, ¿qué tanto cambió el texto inicial que se conoció de la reforma y que se radicó? Pues realmente en su esencia no cambió en mayor medida. Cambian un poco como el rol de las EPS y el alcance que van a tener en el segundo y en el nivel medio y alto de complejidad. Van a estar enfocadas ahí, es lo que plantean, pero yo no le veo un valor agregado al planteamiento que hacen de la presencia de las EPS en ese segmento de la atención. Y pues lo más importante, no va a haber integralidad para el paciente, y eso es lo que precisamente hay que tratar de lograr. Las redes integrales, integradas, la posibilidad de articular esos servicios para que la gente no se reduzcan los trámites. Entonces, precisamente lo que hay que atacar, la oportunidad, la reducción de trámites, y es lo que vamos a tener. Está lleno de pasos, de actores interviniendo en la garantía del servicio. Directora, para ponerlo de cara y a la luz del impacto sobre los pacientes, con relación a esa fragmentación en la organización de la red que usted bien menciona, en una operación cotidiana, ¿cuál va a ser el impacto y el efecto negativo eventualmente de ese usuario de la salud si esta reforma pasa tal y como está? Bueno, hoy el usuario, lo voy a poner con un ejemplo, hoy el usuario va a la EPS y la EPS le organiza y le articula los servicios desde una consulta hasta un tratamiento de alta complejidad. Y lo hace de acuerdo a la disponibilidad que existe en el país, ¿sí? O sea, frente a lo cual, pues no tiene responsabilidad la EPS, es decir, con la disponibilidad que hay, los médicos, las clínicas que hay. Lo que está planteando el texto es, en el primer nivel, va a haber una puerta de entrada por unos centros de atención primaria que no van a depender de las EPS.
¿sí? Ni los va a seleccionar ni elegir, eso va a estar manejado por la ADRES, ¿no? Por la ADRES directamente. Por otro lado, se dice que el rol de las EPS podría estar en la mediana y alta complejidad. Por otro lado, el tema de medicamentos se fragmenta entre unos actores, el fondo territorial, la entidad territorial y ese centro de atención primaria. Por otro lado, el tema del sistema de referencia y contrarreferencia se plantea que va a estar en la entidad territorial. Y el tema de transportes en ambulancias, etcétera, lo mismo. Y digamos que pues no es lo ideal de un sistema. Un sistema tiene que tener un solo responsable que le organice y le resuelva los problemas a la gente. Un solo responsable para lo bueno y para lo malo. Si tiene que reclamar, para poderle reclamar. Y si tiene que exigir su derecho también. Entonces aquí esto no es lo mejor para que se pueda plantear para el paciente. Y un sistema totalmente estatizado, con preferencia hacia el prestador público, y eso no obedece a la realidad tampoco del país, donde la mayor parte de los prestadores, el 80% o más, son prestadores privados. Entonces, no sé cuántos años se vaya a tardar en implementar un sistema de esa naturaleza, pero es algo totalmente distinto a lo que hemos vivido en los últimos años, y eso pues realmente es hacer un borrón y cuenta nueva. Doctora, y creemos que no es lo mejor para la gente. Doctora Carmen Eugenia, pues muchas gracias, muy válidas las preocupaciones. Es la directora ejecutiva de Gestar Salud, muy amable. Gustavo, muchas gracias, muy amables, un saludo a todos.